En 1943, la mayoría de las grandes capitales europeas habían sufrido las consecuencias de 4 largos años de guerra. Pero la antigua ciudad de Roma era una excepción. Roma era la cuna de la cristiandad, un tesoro cultural y arquitectónico lo suficientemente valioso como para no padecer los avatares de la guerra. Pero el conflicto aún no había terminado. Finalmente, la traición y las intrigas desembocaron en una tragedia que se prolongaría durante 270 días en calles, sótanos y salones del Vaticano. El objeto, los judíos que serían perseguidos sin piedad hasta darles muerte. Heroicos partisanos y espías norteamericanos lucharon contra la Gestapo y los torturadores de las SS. La cruel batalla por Roma terminaría en una masacre en las llamadas fosas ardeatinas, donde 335 prisioneros fueron ejecutados cruelmente por un atentado que no habían cometido. Hubo quienes trataron de ayudarlos, pero no pudieron. Otros simplemente no quisieron. Roma, una batalla sin piedad. A principios de septiembre de 1943, los aliados estaban a punto de dar por terminado un rápido barrido de 38 días en Sicilia y se preparaban para invadir el territorio peninsular italiano. La situación política en Italia estaba al borde del caos. Roma era el destino de los ejércitos aliados, y tanto patriotas como oportunistas estaban deseosos de acabar con el liderazgo del dictador fascista Benito Mussolini. Italia había estado en guerra durante 8 años. Desde 1935 había combatido en Etiopía y en la Guerra Civil Española. Y a partir de 1940 había luchado junto a los alemanes. El país estaba harto de guerra, quería salir de ella. Y lo hizo. El 25 de julio, un golpe palaciego terminó con 20 años de gobierno fascista y con el arresto de Mussolini. El mariscal Pietro Badoglio, que había dirigido la sanguinaria conquista de Etiopía en 1936 y la desastrosa invasión de Grecia en 1940, fue nombrado para dirigir el nuevo gobierno. La invasión de las tropas aliadas a Salerno, Italia, el 8 de septiembre de 1943, era algo con lo que los alemanes ya contaban. Pero quedaron sorprendidos cuando Eisenhower hizo público que el nuevo gobierno italiano había firmado en secreto 5 días antes un armisticio. Badoglio había traicionado a los alemanes y eso les hizo enfurecer. Desde ese momento, el ejército italiano dejaría de defender el camino hasta Roma e incluso cabía la posibilidad de que se uniera a los aliados. Pero en ese momento crítico, Badoglio y su gobierno cometieron un acto de cobardía. Temiendo las represalias de Alemania, salieron de Roma sin dar la orden para que 55 divisiones italianas se entregaran a los aliados, tal como habían acordado en el armisticio. La deserción dejó paralizada a la cadena de mando del ejército italiano, permitiendo que los alemanes, muy superiores en número, desarmaran y ahuyentaran a las fuerzas italianas. Badoglio había traicionado a todos, a los alemanes, a los aliados y a su país. Mientras los italianos habían sido aliados de los alemanes, estos no habían necesitado en Roma más que una reducida fuerza de 1.500 soldados para labores policiales. Ahora, ante un posible levantamiento de los romanos, ayudados por las tropas italianas, los alemanes reunieron refuerzos provisionales, pero eficaces. Estas fuerzas se componían de soldados de la Luftwaffe, del Afrika Korps y de las SS, que contaban además con el apoyo de los blindados en los lugares clave y de los tanques Tigre de 68 toneladas que disparaban contra los insurrectos. La resistencia, escasa pero animosa, fue rápidamente sometida, permitiendo que los alemanes ejercieran un férreo control sobre Roma. 414 soldados italianos, 183 civiles y 27 mujeres perecieron defendiendo la ciudad eterna. El 8 de septiembre los británicos desembarcaron fácilmente en el sur de Italia.
pero los norteamericanos lo hicieron en otro lugar mucho más problemático. Aunque el brillante comandante de Hitler en Italia, el mariscal de campo Albert Kesselring, había planeado abandonar Roma y dirigirse al norte, tuvo que cambiar sus planes. Para su sorpresa, los aliados actuaron según su conveniencia, invadieron Italia desembarcando en las playas de Salerno al sur de Nápoles en lugar de hacerlo por el norte de Roma, lo que habría dividido sus fuerzas, provocando la toma de la capital. Italia está surcada por algunas de las mayores cadenas montañosas de Europa, así como por docenas de ríos que forman una serie de barreras naturales en las que se pueden establecer líneas de defensa. Debido a las escasas carreteras que cruzaban los montes, Kesselring podía controlar cada paso del avance aliado hacia Roma. Los alemanes empezaron a construir al norte del río Volturno una serie de posiciones defensivas a las que se denominaron las líneas de invierno. La mayoría de las ciudades italianas tienen el suelo de granito y mármol. Los alemanes desplegaron varias unidades de ingenieros que, con taladradoras y una tremenda cantidad de explosivos, construyeron una red defensiva de cuevas y posiciones fortificadas. Cubrieron literalmente Italia de un lado a otro. Tras el desembarco, los aliados tomaron Nápoles en apenas un mes. Su marcha hacia Roma parecía ir bien, pero aún no habían llegado al agreste terreno donde Kesselring había situado sus 3 cinturones defensivos, las líneas Bárbara, Berhard y Gustav. Al salir de Nápoles, las tropas alemanas se atrincheraron en posiciones previamente construidas donde se hicieron fuertes. Mientras los soldados ocupaban esas posiciones, los ingenieros se retiraban hacia el norte para preparar la llamada línea Gustav. Roma permanecía tensa. Mientras otras capitales europeas estaban en ruinas, la ciudad orgullo de la civilización occidental permanecía intacta, pero estaba en peligro. La mejor defensa de Roma contra los ataques indiscriminados del enemigo era su inmenso prestigio, pues Roma era la ciudad sagrada. En el centro, con sus 44 hectáreas, estaba el Vaticano, una ciudad soberana dirigida por el Papa dentro de un estado secular bajo el dominio nazi. La ciudadela de la mayor iglesia cristiana estaba rodeada por las poderosas fuerzas del mal. A la cabeza había un papa adusto y complejo, Eugenio Pacelli, Pío XII, el ocupante 262 de la silla de San Pedro. Pío XII trataba de conjugar la moral de su iglesia con los objetivos de un cruel ocupante, lo suficientemente poderoso como para aplastarla, pero el papa tampoco carecía de poder. A pesar de las necesidades bélicas, Hitler no podía entrar en conflicto con la Ciudad Santa y el Vicario de Cristo, jefe espiritual de millones de personas. Las relaciones entre Alemania y el Vaticano eran muy delicadas. Ambos estados empleaban la diplomacia con objetivos bien definidos, pero detrás se escondía un fuerte ejército apoyado por la Gestapo y las SS, dirigidas desde Berlín con mano de hierro. Desde el 19 de julio, los aliados habían bombardeado Roma con el objetivo de alcanzar a las tropas alemanas, pero la ciudad seguía sin sufrir los daños de otras capitales europeas. La Basílica de San Pedro, el Panteón, el Coliseo, así como innumerables tesoros arquitectónicos permanecían todavía intactos. Ahora que los italianos ya no eran sus aliados, los alemanes tenían vía libre para aplicar el Tercer Reich en Roma. Al fin y al cabo, ¿por qué iba a ser Roma diferente de Varsovia? Aquí no había tantos judíos como en el gueto, sin embargo, debían ser apresados y llevados a Auschwitz de acuerdo con la solución final. Desde septiembre de 1943, numerosos aliados perdían la vida atacando los cinturones defensivos del mariscal Kesselring, mientras este se retiraba hacia el más fuerte de todos, la línea Gustav. La esperanza de que los alemanes abandonaran Roma se desvanecía.
Las bajas del Quinto Ejército iban en aumento y su comandante no podía atacar por los flancos ni aprovechar plenamente la ayuda de sus aliados. Mark Clark fue uno de los generales menos populares de la Segunda Guerra Mundial. Era un brillante oficial de Estado Mayor y no dudaba a la hora de eliminar oficiales incompetentes. Pero también era muy arrogante. Pocas veces aceptaba consejos, y menos aún los pedía. Sus subordinados no contaban para él. Clark estaba celoso de que la campaña de Italia estuviera bajo el mando del general británico Harold Alexander, pues creía que trataba de robarle crédito y gloria a los norteamericanos. A la vez que se desvanecían las esperanzas de los aliados de una rápida conquista de Roma, los alemanes controlaban la población de la ciudad con un número escaso de fuerzas de ocupación. Pero para limpiar Roma de judíos, iban a traer a sus mejores expertos. El puño de hierro de Berlín llegó a Roma en la forma del recién ascendido teniente coronel de las SS, Herbert Kappler. A este hombre de 36 años le gustaban las rosas, los vasos etruscos y los perros. Un amigo suyo dijo de él: era despiadado y se convirtió en el instrumento ciego de la implacable Gestapo. Su segundo al mando era el capitán también recién ascendido, Erich Priebke, de 30 años. Nada más llegar a Roma, recibieron una llamada telefónica. Era del Reichsführer Heinrich Himmler, que deseaba proceder al arresto y deportación de los judíos de Roma. Así lo confirmaría un mensaje por radio. Es la solución final para el problema judío en los territorios italianos recientemente ocupados. La comunidad judía de Roma se sentía orgullosa de haber resistido a siglos de persecución. Era la comunidad hebrea que más tiempo llevaba en Occidente, viviendo a lo largo del Tíber durante 2000 años, y hasta ahora habían salido indemnes de la ocupación. Aunque eran conscientes de lo que estaba pasando en el resto de Europa con las comunidades judías, pensaban que en Roma contaban con la protección del Papa. A sus 66 años, Pío XII era un papa ascético, solitario, distante, motivado por la piedad y la espiritualidad. Nadie amaba más que él a Roma y a lo que ésta significaba para la Iglesia católica. El Vaticano estaba rodeado de tropas alemanas. La Iglesia de Roma dependía de Hitler. Por eso el papa se esforzaba en ser considerado neutral por ambos bandos. Y había permanecido neutral a pesar de tener pruebas de que se estaba persiguiendo a los judíos en el resto de Europa. Pero, ¿y si ocurría lo mismo ante sus propios ojos? El 26 de septiembre, Kappler, el jefe de la Gestapo, llamó a los dirigentes judíos y les hizo la siguiente exigencia. Dentro de 36 horas tendrán que pagar 50 kilos de oro. Si lo hacen, no se les hará ningún daño. Si no, 200 de sus judíos serán arrestados y deportados a Alemania para ser enviados a la frontera con Rusia, donde serán neutralizados. Cuando Herbert Kappler pidió oro a los judíos de Roma, sabía perfectamente que la idea de realizar una redada estaba en el aire desde finales de septiembre. Sin embargo, él siempre dijo a este respecto: la idea del oro fue mía para iniciar o evitar las redadas. Esto evidentemente fue una gran mentira. Él sabía perfectamente que el jefe de la policía de las SS en Italia, Wolf, le había asignado varias compañías para la redada. Los judíos entregaron alianzas, relicarios y prótesis dentales para pagar el tributo. Kappler envió el oro al general Ernst Kaltenbrunner, jefe del aparato de seguridad del Reich. Enseguida, este replicó con la siguiente nota: proceda sin demora a la evacuación de los judíos. Al terminar la guerra, el arca que contenía el oro fue encontrado en su oficina, sin abrir. Lo más curioso era que los diplomáticos nazis de Roma conspiraban enérgicamente contra las atrocidades que se avecinaban. El embajador alemán en la Santa Sede, el barón Ernst von Weizsäcker, y su segundo al mando, Teddy von Kessel, eran los alemanes más antinazis de la ciudad.
Apoyaban la política papal para tratar de negociar por separado una paz con Hitler. Para ellos, la única esperanza de recuperar su país. Aunque no había sido informado de los planes para los judíos romanos, Weizsäcker conocía las brutales ejecuciones de judíos cometidas al norte de Italia. Por ello, envió a Teddy Kessel a alertar a los dirigentes hebreos de que su gente debía huir o esconderse. En Roma vivían unos 12.000 judíos, la mayoría concentrados en el viejo gueto próximo al centro. Habían sobrevivido durante milenios a las orillas del Tíber y confiaban en que el peligro pasaría. Weizsäcker se sintió frustrado al enterarse de que su aviso había sido recibido con escepticismo y Teddy manifestó su enojo diciendo: «Si los judíos no se esconden inmediatamente, todos serán deportados y su sangre caerá sobre nosotros». Eitel Friedrich Molnhausen era un joven cónsul, afecto a la embajada alemana muy peculiar. No pertenecía al partido nazi y deseaba ayudar a los judíos. Animado por Teddy Kessel, envió un telegrama explosivo dirigido personalmente al ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, Joachim von Ribbentrop. Decía así: el Obersturmbannführer Kappler ha recibido la orden de llevar a los 8.000 judíos que viven en Roma, al norte de Italia, para liquidarlos. A continuación, sugería que se empleara a los judíos para trabajar en los alrededores de Roma. Ribbentrop se puso furioso al leer la misiva, no por su contenido, sino porque la palabra liquidar se le atribuía directamente a él. Esa palabra pondría un día una soga alrededor de su cuello. De manera tajante, Ribbentrop ordenó a Molnhausen que dejara de interferir. En Berlín, la oposición internacional contra la persecución de los judíos había generado tal preocupación que el asunto había sido confiado a Adolf Eichmann, uno de los hombres más expertos. Eichmann decidió enviar a Roma a sus mejores hombres. El 6 de octubre, el capitán Theodor Dannecker llegó a Roma con un destacamento de las Waffen-SS. Sus 14 oficiales y suboficiales, junto con 30 soldados, habían servido en el frente oriental como Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte de Hitler. El rabino jefe de Roma, Israel Zolli, era un judío del este que había sufrido los pogromos en sus carnes. Inmediatamente mandó que se cerraran las sinagogas y se emplearan los fondos bancarios en dispersar la comunidad. Al no hacerle caso, acabó ocultándose. El 16 de octubre a las 5 de la mañana comenzó la redada. Antes, Kappler arrestó a los policías italianos sospechosos de haber ayudado a los judíos. Muchos se escondieron en propiedades eclesiásticas, tanto fuera como dentro del Vaticano, para escapar de sus implacables perseguidores, pero la mayoría tuvieron menos suerte. Frente a las ventanas del Vaticano empezaron a pasar camiones repletos de judíos. Aquella mañana se reunieron el embajador Weizsäcker y el secretario de Estado del Papa, el cardenal Maglione. Según consta en una serie de documentos desclasificados del Vaticano, Maglione expresó el pesar del Papa por la redada, así como su deseo de que ésta cesara. Maglione pasó la responsabilidad de la intervención a Weizsäcker, diciendo que la Santa Sede no deseaba que llegara a ser necesario que expresara su repulsa. Palabrería diplomática para decir que el Papa no quería acarrearse las represalias de Berlín por haber abandonado la neutralidad de la Iglesia. Después de que Weizsäcker se marchara, Maglione dijo: «Dejé a su juicio si hablaba o no de nuestra conversación». Desgraciadamente, los labios del embajador parecían estar tan sellados como los del Papa, y las redadas continuaron. De los 1.023 judíos arrestados en Roma el 16 de octubre y enviados en ferrocarril a Auschwitz, solo regresaron 16, y uno de ellos fue rescatado de una pila de cadáveres. En diciembre de 1943, el avance aliado se había estancado a 125 kilómetros al sur de Roma en las alturas de Monte Cassino, en la línea Gustav.
La montaña, rodeada por los ríos Garigliano y Rápido, así como por numerosas ciénagas, era muy peligrosa y más para ser asaltada bajo el fuego de cañones de 88 milímetros. La posición alemana dominaba el valle del río Liri y la carretera 6, la única accesible a Roma. Irónicamente, a pesar de ser una de las capitales del eje, Roma tenía poco valor militar en una campaña cuyo interés principal era servir de segundo frente para aliviar las dificultades en el frente oriental. La campaña italiana no servía a un objetivo estratégico. La única plaza que se deseaba conquistar era Roma, y no precisamente porque tuviera algún valor estratégico. Con el paso del tiempo, el estancamiento frente a la capital se estaba convirtiendo en un símbolo del fracaso de la campaña italiana. Ya en noviembre de 1943, los aliados empezaron a pensar de qué otra manera podían salir de aquel impasse y comenzaron a barajar varias posibilidades. Finalmente, Anzio comenzó a prepararse para acciones futuras. La operación anfibia Shingle parecía perfecta sobre el papel. El sexto cuerpo, 2 divisiones aliadas, desembarcarían en Anzio, a 55 kilómetros al sureste de Roma y a 130 kilómetros al norte del 10º ejército alemán que defendía la línea Gustav. Kesselring tendría que retirarse si no quería que el ejército del sur quedara atrapado y la ruta a Roma cortada. Al no haber terrenos frente a Roma para la defensa, la ciudad eterna acabaría cayendo. Un agente de las OSS, el servicio secreto estadounidense llamado Peter Tompkins, fue enviado tras las líneas enemigas para obtener información y averiguar si los partisanos podrían organizar un levantamiento coordinado con el ataque a Anzio. El general Donovan, jefe de la OSS, estuvo de acuerdo en enviar un agente a Roma para conseguir un acuerdo con la Junta Militar del Comité Nacional de Liberación. Por eso pasé tras las líneas enemigas y me dirigí a Roma. Un joven oficial de policía que más tarde moriría por nosotros me trajo un papel del cuartel general de la policía de Roma que mostraba dónde se encontraban los alemanes en la ciudad. Había 1.500 de ellos. Nosotros teníamos unos 6.000 partisanos. Podríamos habernos hecho con la ciudad. Pero se dejó pasar aquella oportunidad. El desembarco de Anzio, el 22 de enero de 1944, se desarrolló perfectamente. 50.000 soldados norteamericanos y británicos invadieron las playas con el apoyo de la artillería naval y con una fuerte cobertura aérea. Un puñado de defensores alemanes se rindió ante ellos. El plan preveía un avance rápido hacia las colinas Alban para cortar la carretera hacia Roma. Un jeep aliado se adentró por la carretera y llegó hasta los puentes del Tíber sin ver a un solo alemán. La ruta hacia Roma estaba expedita, pero la oportunidad no fue aprovechada. En sus memorias, el mariscal de campo Alexander culpa al general Lucas al mando del sexto cuerpo. Dijo que si se hubiera arriesgado más, habría alcanzado lo que se suponía que debía alcanzar con su división acorazada, las colinas Alban. Con todo eso se habría acabado, pero no movió un dedo. La auténtica razón es que Alexander, que llegó a la cabeza de playa aquella misma mañana, fue a ver a Lucas y le dijo: «Muy bien, has desembarcado con todo el equipo. Hemos sorprendido a los alemanes, ahora cava trincheras y esperemos a que ataquen». Nadie se movió de la cabeza de playa. Mientras tanto, Hitler ordenó a Kesselring que arrojara al mar al enemigo. «Te enviaré tropas de Francia, de los Balcanes, de Alemania». Y empezaron a acudir soldados alemanes. Creíamos haber atemorizado a Kesselring. En lugar de eso, lo que hicimos en Anzio fue conseguir que se nos echara encima todo el ejército alemán. Kesselring había pedido refuerzos.
Hacia medianoche del día D, los alemanes se las habían arreglado para reunir casi 20.000 soldados. Inicialmente, Kesselring usó a sus hombres para bloquear los accesos a Roma. Pero un par de semanas después, los alemanes habían logrado reunir a casi 100.000 soldados para lanzarlos contra la cabeza de playa. Debido a las fuerzas acumuladas por los alemanes, ya no era posible romper el cerco del puente de playa. Entonces nuestra misión cambió. Pasó de intentar una insurrección en Roma para que los alemanes se retirasen a informar a las fuerzas de la cabeza de playa de los movimientos del enemigo. Como todas las carreteras conducen a Roma, lo único que debíamos hacer era colocar un centenar de hombres a las afueras de Roma durante 24 horas al día y averiguar lo que estaba pasando. Pero a pesar de la información crítica de Tompkins hacia las tropas alemanas, el ataque masivo alemán estuvo a punto de arrojar de nuevo al mar al sexto cuerpo. En la mañana del 17, 4 exhaustos batallones norteamericanos se encontraron enfrentados a unas 6 divisiones alemanas, una proporción de 1 a 15. Si los alemanes abrían una brecha, la playa se partiría en dos y sería el fin de la fuerza aliada. A la puesta del sol del 18, 5 días después del desembarco, los norteamericanos consiguieron rechazar el último de los ataques alemanes. Les había costado unos 3.500 muertos, pero los alemanes habían perdido casi 5.000 hombres. No les salió bien. Un general subordinado del jefe de Estado Mayor, Kesselring, dijo que el enemigo sabía exactamente por dónde iban a aparecer y con qué fuerzas. Por eso fracasaron. Gracias al brillante trabajo de espionaje de Peter Tompkins, la cabeza de playa resistió. Sin embargo, los aliados seguían parados en dos frentes en su marcha hacia Roma. El ánimo en la ciudad eterna estaba por los suelos y aún iría a peor. Cuando los partisanos italianos de Roma oyeron el ruido de la artillería en Anzio, creyeron que la liberación estaba cerca y realizaron una cadena de ataques sin control, incluyendo una voladura espectacular con granadas de un camión de gasolina alemán, a plena luz del día. La Gestapo se lanzó contra los partisanos destruyendo sus células y llevándolos a las cámaras de tortura de la prisión de Regina Coeli y a la de la Gestapo en la vía Tasso. Estábamos aterrados. No recuerdo haber tenido nunca tanto miedo como en aquella época. Pero al final no resultó ser tan terrible. Recuerdo que fue un periodo muy activo, muy agitado. Evidentemente, el miedo estaba siempre presente, pero una se llega a acostumbrar. Pietro Koch, medio alemán, medio italiano, fue a Roma para dirigir una de las fuerzas antipartisanas más despiadadas. Llegó a ser conocida como la Banda de Koch. Junto con Kappler y Pripke, dirigentes de la Gestapo, capturó y torturó a muchos jefes partisanos. Se dice que Kappler era muy impulsivo, que perdía los nervios con facilidad. Por el contrario, Pripke se controlaba muy bien. Era un tipo muy frío. En uno de sus muchos interrogatorios, no recuerdo si fueron 12 o 13, le dijo a un amigo mío llamado Arrigo que tarde o temprano terminaría hablando y que si lo hacía pronto, se ahorraría muchos sufrimientos. Preguntaban sobre todo por el paradero de Peter Tompkins. Era una de las cosas por las que más se interesaban. Era el asunto de mayor prioridad entonces. Erich Priebke torturaba para conseguir información, algo que los muertos no podían darle. Una de sus herramientas favoritas eran los puños de metal para romper mandíbulas. Utilizaban el látigo hasta que no podían rasgar más carne sin riesgo de muerte.
Luego propinaban palizas con cadenas que manejaban hábilmente para producir heridas y romper los huesos. En los primeros días de la primavera de 1944, los partisanos idearon una forma de levantar a la atemorizada población de Roma. El 23 de marzo de 1944 fue el 25 aniversario del triunfo del fascismo. Era una victoria que se celebraba todos los años, y aquel año era el número 25. El plan consistía en atacar ese día para demostrar que la resistencia seguía activa. Una compañía de 160 hombres de los SS Bosen marchaban por Roma siguiendo una ruta establecida. Había un punto donde la vía Rasella daba un giro. Era el lugar perfecto para una emboscada. 4 grupos de partisanos se habían estado preparando para realizar el mayor atentado de su particular guerra, pero no salió bien. Preparamos un carro de basura con una bomba cargada con 18 kilos de TNT. Lo llevé desde el Coliseo hasta Vía Rasella. En la Vía Boccaccio me esperaban 4 camaradas. Llevaban como armamento varias granadas regulares de mortero del ejército italiano. Las habían modificado para arrojarlas como bombas de mano. Le habían sustituido la espoleta de seguridad por otra de 4 segundos. Cuando las lanzaban, tenían el efecto de una granada. Yo fui quien preparó la espoleta en el coche a las 3:30 del día 23 de marzo. 15:52 del 23 marzo. La columna fue demolida y varios soldados murieron. Resultaron heridos otros muchos porque estallaron también las granadas que llevaban colgadas. La explosión del carro hizo que sus granadas explotaran también. El batallón Bosen quedó destrozado. De 156 soldados, 33 murieron y unos 60 resultaron heridos. Cuando Hitler escuchó la noticia en la guarida del Lobo, su cuartel general en Prusia Oriental, sus órdenes fueron muy claras. Quiso tomar unas represalias que hicieran temblar al mundo entero. Eso es lo que dijo. Exigió que 50 italianos murieran por cada soldado alemán que había perdido la vida. Kesselring estimó que bastaría con 10 italianos por cada alemán muerto, pero ni siquiera eso tranquilizó a los diplomáticos alemanes de Roma y uno de ellos se puso en acción. Eugen Dollmann tenía 2 misiones en Roma, una pública, la propia de un coronel de las SS, y otra encubierta, que consistía en hacer lo posible para evitar que Hitler fuera directo a una inevitable derrota. Desalentado por las noticias de la ira de Hitler, Dollmann corrió a avisar de lo que iba a ocurrir al padre Pancrazio, el enlace de Pío XII con las fuerzas de ocupación. Quería que Pancrazio informara al Papa y que éste pidiera que se retrasara la ejecución para que los ánimos se calmaran y las represalias no fueran tan severas. ¿Fue acaso la falta de respuesta el resultado de no haber informado al Papa de las bárbaras medidas que iban a tomarse? Un documento vaticano recientemente desclasificado, conocido como la Nota del Gobernatorato, fue recibido por la Secretaría de Estado a las 10:15 del 24 de marzo de 1944. En ella se explicaban los sucesos de Vía Rasella y se decía claramente: las contramedidas no son conocidas todavía, sin embargo se prevé que se ejecutarán a 10 italianos por cada alemán muerto. El Vaticano reaccionó según su política de neutralidad, guardar silencio para no perder la confianza y la tolerancia de los alemanes. Al no haber una demanda del Papa para que se retrasara la ejecución, la maquinaria de Kappler siguió su curso. Kappler
trabajó toda la noche en la lista de candidatos a la ejecución. Tenía un plazo de 24 horas. Esperaba escoger a las víctimas entre los sentenciados a muerte o los que cumplían cadena perpetua. Pero cuando solo encontró 3 candidatos, tuvo que improvisar para completar el cupo de 320. Ordenó a los fascistas italianos que presentaran más nombres, pero la muerte de un nuevo soldado alemán exigió otros 10 italianos más para ser ejecutados. Esa mañana Kappler hizo que 10 judíos fueran traídos en camiones y siguió buscando nuevas víctimas, pues quería dar ejemplo como soldado alemán y demostrar que cumplía con su deber. Y lo consiguió. Roma nunca olvidará lo que vino después. El coronel de las SS, Herbert Kappler, completó su lista de la muerte seleccionando al azar a personas recién detenidas o que iban a ser puestas en libertad. Luego empezó a escoger a todo tipo de personas: soldados italianos, policías, judíos, profesores, arquitectos, curas, ancianos y adolescentes. Cuando había reunido el número de personas requeridas, Kappler hizo un macabro cálculo. Tenía 74 hombres a su disposición, así que había 5 víctimas por ejecutador. Posteriormente describiría con orgullo su plan. Calculé los minutos necesarios para matar a cada uno de los 320 rehenes. Calculé también las armas y municiones. Dividí a mis hombres en pequeños grupos que actuarían alternativamente. Ordené que cada hombre disparara solo una vez. Mandé que la bala atravesara la cabeza de la víctima por el cerebelo para no malgastar munición. Aquella tarde, los italianos condenados fueron subidos a camiones y llevados como ganado a unas catacumbas abandonadas que los primeros cristianos habían empleado en tiempos del martirio. Las nuevas ejecuciones serían igualmente horribles que las anteriores. Las cuevas ardeatinas eran el lugar de ejecución perfecto. Eliminaban el problema de posibles testigos y de retirada de los cadáveres. Se trataba de un laberinto de pasajes de 3 metros de anchura por 5 de altura y unos 100 metros de longitud. Sería fácil para los ingenieros de la Wehrmacht sellar más tarde las entradas con explosivos. Pero los ejecutores no tenían experiencia. La mayoría no había matado nunca a nadie. Se trataba de personal civil con poco entrenamiento militar. Kappler ordenó traer unas cajas de botellas de coñac a las cuevas para tranquilizar a los ejecutores, pero en lugar de calmarlos, el licor promovió una cruel sangría. Los condenados, atados de 5 en 5, fueron conducidos a las entrañas de las cuevas. Cada grupo iba acompañado por 5 hombres de Kappler. En una intersección, el segundo de Kappler, Pripke, tachaba los nombres de la lista según se iban identificando los prisioneros. Luego les hacían arrodillarse y que agacharan la cabeza, un ángulo adecuado para recibir el disparo. Desde las 2 a las 8 de la tarde los prisioneros fueron asesinados sistemáticamente. La masacre progresó lentamente y se fue tornando cada vez más horrible y caótica. Los ejecutores de Kappler, borrachos, empezaron a sentir el cansancio y se volvieron torpes. El sistema acabó fallando. Los soldados apuntaban mal y herían a las víctimas en lugar de matarlas. Para ahorrar tiempo, en vez de retirar los cadáveres, hacían que el siguiente grupo se pusiera encima. Llegaron a formar 2 piras de 1,5 metros de alto hasta que sonó el último disparo. Cuando la noticia de la masacre llegó al Papa, este elevó las manos en señal de dolor y dijo: "No puede ser". Su última esperanza de que los alemanes demostraran ser civilizados y no cumplieran su amenaza había desaparecido en las llamadas fosas ardeatinas. El conde Dalia Torre, editor jefe del Observatore Romano, escribió un artículo de condena en la primera página que, aunque no estaba firmado, todo el mundo supuso que era la voz del Papa. Pero el escrito en que se publicó después de ser revisado por el pontífice pasó de ser una protesta a una censura total de la violencia. La situación era de por sí grave y se temía que empeorara aún más. Según la prensa vaticana,
Las verdaderas víctimas eran los alemanes, los culpables eran los partisanos, y las personas masacradas habían sido sacrificadas. A las 11 de la noche del 11 de mayo, los aliados lanzaron la Operación Diadem contra el frente de Cassino. Dicho asalto les permitió atravesar por fin los ríos Rápido y Garigliano y entrar en el valle de Liri, bloqueado durante tanto tiempo. El 23 de mayo, el Sexto Cuerpo inició la Operación Búfalo. Mediante una maniobra de pinza, irrumpieron por la cabeza de Playa de Anzio. Una vez allí, se ordenó al general Clark que avanzara hacia el este para atrapar a los alemanes que se replegaban hacia el norte. Pero en lugar de eso hizo que el elemento principal del ejército fuera hacia Roma para impedir que los británicos consiguieran entrar los primeros. Un historiador diría más tarde que el hecho era militarmente tan estúpido como insubordinado. Como Clark solo hizo un intento nominal de cortarles la retirada, los alemanes salieron de la ciudad y se dirigieron al norte antes de que llegaran los aliados. En lugar de ser aniquilado en una trampa, Kesselring pudo formar más líneas defensivas al norte de Roma y combatir hasta el final de la guerra. Por fin, Clark había conseguido su sueño, la gloria de ser el primero en entrar en Roma y que su nombre apareciera en los periódicos. Además, la ciudad seguía intacta. Los partisanos de Tompkins se habían encargado de asegurar las infraestructuras y monumentos de la ciudad. El 4 de junio les entregamos la ciudad absolutamente intacta. De nuevo, todo se debió a los partisanos italianos que arriesgaron sus vidas por ayudar a los aliados. 2 de mis mejores amigos murieron en aquella lucha. Fueron fusilados y enterrados en las fosas ardeatinas. Además de los 60.000 partisanos que se estima que murieron o resultaron heridos, unos 312.000 soldados aliados causaron baja en acciones que incluyeron la batalla de Roma. Sorprendentemente, en una de las campañas más duras de la guerra, el que era un gran objetivo no quedó arrasado como Stalingrado o Dresden. Los tesoros artísticos y arquitectónicos, con siglos de antigüedad, de la ciudad eterna, sobrevivieron milagrosamente. Cuando la guerra en Europa terminó en mayo de 1945, no quedaba nada de la impía batalla de Roma, excepto amargura, luto y un deseo de venganza hacia los alemanes, considerados los únicos culpables de los crímenes cometidos. El Papa celebró una gran misa por la victoria en la plaza de San Pedro, donde fue aclamado y venerado. Sin embargo, los ocupantes alemanes más depravados fueron justamente castigados. Pietro Koch murió tras recibir 17 disparos de un pelotón de fusilamiento a la edad de 27 años. El capitán Theodor Dannecker se colgó en su celda. La condena del mariscal Albert Kesselring se limitó a cadena perpetua, pero fue liberado en 1952. Herbert Kappler fue condenado también a cadena perpetua, pero escapó en 1977 y murió en Alemania a los 77 años de edad. El capitán de las SS, Erich Priebke, escapó a Argentina y regresó a Roma como turista. Apresado en 1994, fue sentenciado a cadena perpetua en su domicilio. El atentado de Via Rasella, que acabó en el horror de las fosas ardeatinas, sigue pesando hoy día sobre los antiguos partisanos. Un atentado que jamás se atribuirán. No asumen la responsabilidad porque la decisión fue de los alemanes. Ni siquiera les dieron la oportunidad de entregarse. Sin embargo, la relación que tuvieron con aquel hecho es innegable. Es doloroso oír a estas personas ya mayores hablar a un tiempo de paz y de las consecuencias de un acto de guerra. En la actualidad, la estatua de Pío XII en el centro de Roma sigue siendo motivo de polémica. El Papa ha sido propuesto para ser canonizado por servir como heroico mediador y por haber escondido a fugitivos judíos en las propiedades de la Iglesia. Pero algunos opinan que por su papel en la impía batalla de Roma debería ser llamado el Santo del Silencio.
Más de medio siglo después de que 90.000 soldados aliados y ciudadanos romanos cayeran en una batalla por Roma, la ciudad ha entrado en su tercer milenio, tras sufrir numerosos conflictos que siempre dejarán huella.